Estimados televidentes, estamos de regreso. Me acompaña Martín Careaga Montaño. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, editor de estos libros que son muy interesantes, Máximo Pontífice de Dinastía Milenaria de Brujos y Sacerdotes. Uno de sus trabajos editoriales muy interesantes. La Santa Inquisición. Otro trabajo realmente que nos orienta y a la vez va a ayudar a muchos de los jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, por su contenido interesante. Rompiendo el hechizo de Disney, también un trabajo que te llamará la atención. Armando el rompecabezas del diablo, donde toca diversos temas, entre ellos el ecumenismo, un tema que ya tratamos en el programa anterior. Y Mariolatría, todo lo que está relacionado pues a ese, digamos, invento, ese dogma, esa imposición de dioses y diosas que a través de la historia ha funcionado en diversas, digamos, culturas, y que en los tiempos del mismo Cristo, de alguna forma, tenían una presencia total con una diosa llamada Diana de Asia, en donde el apóstol Pablo fue, digamos, realmente enfrentado por la turbia que por ahí levantó, violentó Demetrio, uno de los artesanos más poderosos de aquella época, y pues encamina una persecución en contra del hombre que se había atrevido a decirle que no son dioses los que se hacen con las manos, por lo tanto, pues no deberían servirse. Molesto este personaje, habla con todos los artesanos y les dice, Pablo dice, está echando por tierra nuestro negocio, de una manera cínica, así lo declara en las Escrituras. Pablo está echando por tierra nuestros negocios, violentan y querían en parte encarcelar, matar a Pablo por unas palabras fuertes, pero con mucho tino, acerca de este punto, pues que hoy trata aquí Martín Careaga a través de su libro. Bueno, continuamos, Martín, en el tema que hoy estamos tratando sobre la visita del Papa Francisco, digamos, a nuestro país, programada para este año que viene, pero que ya están preparando todos los terrenos. Ya vino el representante del Vaticano para tratar de amarrar navajas de alguna manera, y parece ser que después de una visita aquí en los Estados Unidos van a llevarlo a México. Y es aquí donde yo invito, digamos, a Martín Careaga, nos hable un poquito sobre este personaje. Desde tu punto de vista, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué representa este Máximo Pontífice en Roma? Bueno, si me estás haciendo una pregunta directa, para mí, como yo lo nombro en uno de mis libros, es el hijo preferido del diablo, ¿no? Es el hijo preferido del diablo porque a través de él Satanás está mandando a millones de gente al infierno. Muchos creyentes cristianos a veces son engañados y les cuesta trabajo oír palabras como estas, ¿no?, respecto al Papa. Pero, por ejemplo, los papas durante la Edad Media bendecían los aparatos de tortura con agua bendita, ¿no? Ellos los inventaron. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que se dice la iglesia de Dios en la tierra, la iglesia de Jesús, haya podido inventar el aparato represivo más horrendo que ha conocido la humanidad? Entonces, para mí, pues es un personaje, el más nefasto, ¿no? Hablamos de los líderes religiosos. El hecho, Martín, de que, por ejemplo, es representado como un guía espiritual, incumple desde el mismo momento, por decir así, en que hacen su aparición. Incumplen con las reglas reales del cristianismo, o la función de ellos, tomando a lo mejor como base o pretexto, de alguna forma lo que profetizó por allí Isaías, que dijo en su momento, aquí dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Se habla, digamos, de un tiempo en que la ceguera espiritual desde luego iba a ser presa, digamos, a
a la humanidad. En ese entonces da una esperanza a través del Hijo de Dios, Jesucristo, que estaba ya, digamos, profetizado para venir a rescatar a Israel como pueblo. Estamos hablando, por ejemplo, de que esta institución que persigue y extermina, vamos a decir, a los cristianos en su momento, y que toma la posición, vamos a decir, de la iglesia, en ese momento, ¿incumplieron las reglas del cristianismo o viene una transformación a través de ellos? Hablo del Papa. A ver, ¿cuál es la pregunta en concreto? ¿Incumplen ellos lo establecido por Cristo en su doctrina? Sabemos que hay una doctrina cristiana establecida por el mismo Jesús y los discípulos. Estos personajes que se dicen representantes de Cristo, ¿incumplen esa doctrina y implantan la suya propia? ¿O cuál es allí el cambio? Sí, claro, implantan la suya propia, pero el ingenio de ellos es que se visten de una aparente santidad, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Si ha apoyado a tiranos a través de la historia, inventó la Inquisición, ahora antes a los cristianos nos quemaban en las hogueras, en sus autos de fe, y nos decían herejes. Ahora nos dicen los hermanos separados, ¿no? Entonces nos quieren seducir, pues, y a muchos los están seduciendo por medio del movimiento ecuménico. Mencionabas tú que hay algunos pastores, pastorcillos vamos a llamarle, que se venden con migajas, ¿no? Caen en sus redes fácilmente, porque de alguna forma tienen un beneficio, sea político, sea económico. Pues la mayoría. Sí. Estos libros que yo escribí, nadie los quiere vender. O sea, las librerías cristianas me los rechazan. Es inconcebible que en estos tiempos rechacen estos libros que son históricos. Los mismos cristianos. Entonces, eso es un termómetro para mí de lo fuerte que está el movimiento ecuménico. ¿El bloqueo? El bloqueo, sí. Y que se va a poner peor. Pero hay un dicho que dice, el éxito no es el reconocimiento del mundo, desde el punto de vista del cristiano. Muchos cristianos creen que el éxito es tener reconocimiento en el mundo. No. El éxito en el mundo espiritual es hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Y si eso te lleva al martirio, pues hasta el martirio. Sí. Es algo de lo que nunca se habla hoy en día. Pero se vienen los tiempos en que nos van a perseguir duro. ¿Profetizado? Pues sí. ¿Está dicho? Está dicho. Y quiero hacer mención, Martín, desde luego, sobre estas 5 visitas que se dan, digamos, a nuestro país. Te voy a dar mi opinión una vez que haga la relación de estos viajes. ¿Qué es lo que con lo que yo me quedo, digamos, al final de cada uno de los viajes? Hablo de haber dado fiel cumplimiento, digamos, a cada una de las visitas. Resulta, digamos, que son 5 en total de Juan Pablo II. En el 79 se encuentra la del 90, la del 93, la del 99 y la del 2002. Cada una a diferentes lugares, pero pareciera ser que con un mismo propósito. Saco a conclusión, por ejemplo, la de Guadalajara, la primera, que se dio, digamos, visitando el DF, Guadalajara, Puebla y Oaxaca, que fueron los 3 puntos en donde fue la visita esa. Resulta que mencionan los medios de comunicación en ese entonces el pontífice fue recibido por el presidente en turno José López Portillo, quien se dirigió a él como distinguido visitante, todavía en el disimulo de que no había unas relaciones Iglesia-Estado, bueno, sabiendo que era un presidente mocho, su mujer no se diga, que fue la que por allí influyó en esta visita, bueno, lo reciben, y ya una vez que le da la bienvenida, dicen los medios de comunicación, en Guadalajara se repitió la misma, algarabaría, gozo. Yo lo vi con un punto de vista muy diferente, una inconformidad por la presencia del Papa, quien se despide, digamos, en Monterrey en medio de aplausos y porras. Al final de cuentas hacen mención ellos y pareciera ser que esto viene siendo lo que se da, digamos, en la conquista, en donde con espejitos
tenían a cambio se los daban, digamos, a los indígenas, a nuestros antepasados, y hacían un intercambio, digamos, de la riqueza por espejitos que les daban, ¿no? Pareciera ser que esa historia, que es un poquito, digamos, cruel en México, se repite, digamos, en la visita de este personaje, y se hizo mención que millones de espejitos alumbraron el avión una vez que despegó de la ciudad de México. Cuando lo despidieron, ¿no? Cuando lo despidieron, millones de espejitos brillaban, y para mí se repite la historia de que seguimos todavía con espejitos, entregándonos totalmente, digamos, al inquisidor, entregándonos, digamos, al conquistador, entregándonos a una fe, digamos, equivocada, desvirtuada, cambiada. Pareciera ser que no ha cambiado mucho en más de 5 siglos para nuestros paisanos. Yo fui, por ejemplo, testigo en la ciudad de Guadalajara, en México, en Puebla, en Oaxaca, como una grande oposición se dio, digamos, en esos días, porque no todos los mexicanos, como quisieron hacerlo ver, estaban de acuerdo con esa visita. Hubo un sacerdote llamado Joaquín Juárez Ubaldo, que enfrentó, digamos, en este caso, digamos, al Papa, una vez que atravesaba por allí en una de las avenidas, diciéndole que no fuera, digamos, a cometer un error con la canonización, digamos, del indio, que era un mito, que era una mentira, y que por favor no lo hiciera porque históricamente no había respaldo. Entonces, había una serie, digamos, de inconformidades que se repiten no solamente en la primera visita, en la segunda, en la tercera, y la cuarta, que se da en 1999 en el Estadio Azteca, y aún incluso allí en el autódromo de los hermanos Rodríguez, hubo manifestaciones, hubo grupos opositores realmente, digamos, a la visita, porque al final de cuentas no estaba dejando ningún beneficio. Me quedo, vuelvo a repetir, con esta opinión, no sé la tuya, cuál sea. A final de cuentas, pareciera ser que estas visitas, en lugar de beneficiar, digamos, al país, en lugar de traerle, digamos, paz, desarrollo, traerles, digamos, una tranquilidad espiritual, en lugar de que estas visitas cambiaran la mentalidad, vamos a decir, del pueblo, de los filigreses, porque se supone, Martín, que un guía espiritual tiene, digamos, que estar velando por el hombre interior, por tu conciencia, por tu enseñanza, para hacerte, digamos, un buen ciudadano, hacerte un buen mexicano, cambiar tu forma, vamos a decir, de sentir y de pensar y de ver las cosas. Yo creo que es la labor de un auténtico guía espiritual cuando trabaja realmente en favor, digamos, de las almas. Y pareciera ser, desde mi punto de vista como periodista, investigador, que se empezó a dar un fenómeno totalmente diferente. Días después, digamos, de esa visita, brotan ahí los grupos guerrilleros, digamos, en el sur del país, hay levantamientos, hay inconformidad, hay persecución en los grupos, vamos a decir, minoritarios, las etnias, los no creyentes. Entró aquello de los ritos y costumbres, digamos, que no iban de acuerdo, y todos contra los que no pensaban como la Iglesia Católica. Para mí, han sido visitas totalmente negativas en el aspecto espiritual, de beneficio político, beneficios económicos y otras, digamos, ganancias deshonestas. No sé, tu opinión con respecto a eso. Bueno, como él es el representante, ¿no?, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica viola el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni escultura de nada de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, porque es abominación ante tu Dios. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia sobre millares y millares que guardan mis mandamientos. Pero fíjense en cómo está la secuencia. Dice que a los que me aborrecen, y lo relaciona con la idolatría. Entonces, la idolatría es un pecado que el Señor aborrece. Y este hombre, ¿qué trae cuando viene a México? Pues viene a encender más la idolatría, ¿no? Sí. Entonces, la idolatría que trae, maldición de parte de Dios. Yo a veces me pongo a pensar, hay pueblos en África que se están muriendo de hambre todo el tiempo, ¿no?
y ves tú la situación y dices, bueno, ¿por qué están tan tronados? Pues son razones espirituales, ¿no? No conocen a Dios, tienen ídolos. Entonces, son principios espirituales que no conocemos bien sus alcances, pero si hay algo que el Señor abomina es la idolatría. Y este hombre, pues, es un promotor de idolatría, el número 1. Bueno, es el caso, por ejemplo, de que incluso se dejó pasar por hechiceros, ¿no? Mencionas tú en tu libro de Máximo Pontífice, por ejemplo, dinastía milenaria de brujos y sacerdotes. Una imagen realmente sorprendente, increíble, ¿no? Cuando los chamanes, vamos a decir, por allá del sureste de México, lo están pasando a través de hierbas y haciéndole una limpia bajo su complacencia, ¿no? A Juan Pablo II. A Juan Pablo II. Yo esperaba realmente una reacción totalmente, digamos, negativa, pero fue muy complaciente que en la unión de brujos y hechiceros, ¿no? Una muestra clara, ¿no? De lo que tú mencionas, ¿no? Estaba en su caldo ahí. Bueno, puede decirse de esta manera, ¿no? Digo, estaba entre amigos. Realmente estaba entre los suyos, ¿no? Sí. En este caso, bueno, increíble, ¿no? Viene una tercera visita y vamos a ir un poquito desglosando esto, Martín, a causa del tiempo. 3 años después, en agosto de 1993, el Papa Juan Pablo II hizo una breve visita a Yucatán, la tercera en territorio mexicano, pero en un ambiente de alta tensión por el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. No sé yo, claro, cada una de ellas venía matizada de relaciones políticas, venía, digamos, dentro de un ambiente, vamos a decir, de concordia, vamos a llamarle política. Yo jamás vi un mensaje de espiritualidad, que reprobara, vamos a decir así, el pecado, que reprobara, vamos a decir, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, en este caso la pederastia, porque aunque ya estaba, digamos, en ciernes, jamás hizo, digamos, ningún comentario en su visita sobre este tipo, digamos, de depravados, que muchos de ellos estaban encerrados ahí en Jalisco, vamos a decir, en las clínicas donde tienen recluidos a decenas y centenas de sacerdotes que son señalados como alcohólicos, homosexuales, pederastas, y estamos hablando de situaciones, Martín, que jamás hizo mención en sus visitas. En esta ocasión se habla, digamos, de Jesús Posadas Ocampo. No sé, me tocó vivir como periodista muy de cerca el ambiente, vamos a decir, difícil que estaban viviendo los clérigos, porque resulta que este personaje tenía una relación con los capos de la droga. Había por ahí un enfrentamiento entre los de Chapo y los de aquí de Tijuana, un enfrentamiento muy, muy fuerte, que lleva a la muerte a este personaje. Se habla de que Posadas Ocampo paseaba en el yate del Chapo Guzmán allá en Acapulco. Fue, digamos, hay gráficas donde lo muestran, digamos, muy complaciente con este personaje, digamos, perseguido por la ley. Entonces, muere y llega el Papa para tratar, digamos, ese asunto. Claro, el ambiente estaba tenso porque había una persecución en ese momento muy fuerte, al grado de quien ocupaba el lugar de obispo en la ciudad de Tijuana. En este caso, digamos, estaba el padre Montaño por un lado, Berliet, y el otro era Berliet Belauzarán, que era, digamos, el obispo, y que lo tuvieron que cambiar precisamente para Yucatán, sí, para protegerlo, porque pues estaba también, digamos, en la mira. Y a Montaño se lo trajeron para San Francisco. Y a Montaño se vino para Estados Unidos, sí, porque también estaba ya, digamos, en la mira de los capos. Entonces, hablamos de una suciedad, ¿no? En donde, por ejemplo, este personaje como cabeza de la iglesia tenía la obligación de venir a poner las cosas, digamos, en su real dimensión, en su lugar, ¿no? Pero todo lo contrario, estamos hablando de que su convivencia es con personajes, vamos a decir, que están mezclados en todos estos negocios, vamos a decir, hasta cierto punto, ilícitos. Fue, digamos, uno de los enfoques de del tercer viaje. Viene el del Estadio Azteca, en donde con Ernesto Zedillo, digamos, por primera vez también lo recibe, digamos, como pues un papa donde había una confusión, en donde no se sabía si lo iban a recibir como estadista, representante de un estado, o como representante de la iglesia.
A final de cuentas, por ahí camuflajearon esa, digamos, visita para no quedar mal ante la opinión pública, pero estamos hablando, pues, desde que mi punto de vista, Martín, cada una de estas visitas espiritualmente abonó muy poco para que México cambiara. Y pareciera ser que fue de peor en peor después de cada visita. Viene Ratzinger en el 2012 y la situación se recrudece. Violencia, muerte, totalmente lo que estamos viendo en los tiempos actuales, fruto de una falta de orientación espiritual. Tu última opinión. Bueno, si estás hablando de las cosas negativas y el caos que traen estos personajes con ellos, yo quiero tocar el punto, aunque no me quiero extender, pero es un tema para extenderse. Sí. Es que estos personajes, los papas, en realidad no son controlados precisamente, son controlados por demonios, pero en realidad ellos traen a un ángel caído con ellos. Como son personajes de importancia en el reino de Satán, se les asigna un ángel caído. Y no es lo mismo un ángel caído a un demonio. Entonces, ¿quiénes son los ángeles caídos? Los que dice Pablo, gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Estimado televidente, esta es opinión de Martín Cariaga, un servidor. Usted tiene siempre la última palabra. Adquiera los libros de Martín, allí aparecen en las pantallas su dirección, su teléfono, donde puede usted pedirlos. La Inquisición, Rompiendo el Hechizo, Armando el Rompecabezas del Diablo y de Mario Latría. Muy interesantes libros, se los recomiendo, estimado televidente, para tener un concepto más definido sobre lo que viene siendo la Iglesia Católica en México. Nos vemos en otro programa de análisis y reflexión. Esto es Claro y Oscuro. Un placer poder haber compartido con ustedes y hasta la próxima.